Ok. Entonces, inversiones. Inversiones. ¿Qué es una inversión? ¿Qué es una inversión? Bueno, como tenemos, ¿qué buscamos cuando invertimos? Buscamos un beneficio. Ahora, podemos invertir en la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa? Vamos a poner. ¿Qué es la bolsa de valores? Podemos invertir en la bolsa de valores. Es un mercado físico y virtual donde se ponen en contacto demandantes y oferantes. La bolsa de valores, ¿no? Podemos también en la bolsa de bonos, podemos invertir en bonos, en valores, en inglés valores, stock, bonos, bonds, índices, index. Pero ¿dónde invierto? ¿Cuál es la diferencia entre los valores y los bonos, por ejemplo? Entre las acciones, diferencia, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre stocks and bonds? ¿No? Puedo invertir en uno o en otro. Ahora, también, ¿estamos preparados para poder invertir? Esa es otra de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuál es nuestro propósito de querer invertir? Entonces, si queremos invertir a un nivel bajo, no tenemos mucho conocimiento, pero queremos ingresar mientras vamos preparándonos. Aquí lo importante es prepararse. Entonces podemos aplicar con los bonos. Bonos y su nivel de riesgo. Su nivel de riesgo. Su nivel de riesgo es bajo. Son inversiones libres, casi libres de riesgo. Un bono, ¿qué es un bono? Básicamente es cuando tú le prestas, ¿no? En la vida real, nosotros le prestamos dinero a alguien y esta persona hacemos un contrato y esta persona nos tiene que devolver en un periodo determinado y con un interés, ¿no? Ese es un bono. Esa es la figura que está detrás. Entonces las empresas, las corporaciones o el gobierno puede brindarnos bonos. ¿No? Hace un contrato con nosotros, nos paga un interés cada 6 meses, por ejemplo, y, y, y básicamente es un préstamo, es otro nombre. Su nivel de riesgo es bajo. ¿Y qué acerca de los stocks o qué acerca de las acciones y su nivel de riesgo? Su nivel de riesgo. Las acciones se considera un riesgo medio a alto. Si eres un experto, entonces puedes invertir acciones. Básicamente es cuando inviertes en una firma específica. Por ejemplo, si es que inviertes, ya eres una persona diestra en invertir, conoces, sigues el mercado, sabes leer los estados financieros, entonces puedes atreverte a hacer esto. Como puedes invertir en una empresa que tú sepas que le va a ir bien, ¿no? Que tú, después de hacer tu análisis, puedes invertir, no sé, pues, en Nvidia, en Intel, en Tesla, específicamente en estas empresas u otras empresas, pero tú sabes con nombre y apellido dónde estás invirtiendo. ¿Y qué básicamente significa? ¿Les estás prestando dinero? No, no les estás prestando dinero. Aquí tú estás comprando, tú te estás haciendo dueño de. Es como cuando, en simples palabras, la figura que está detrás de esto es cuando tú buscas ganar algo por la diferencia de, por ejemplo, vas al mercado mayorista de frutas y compras un kilo de manzanas, no, ellos te van a vender una caja de manzanas. Luego te vas al mercado minorista y comienzas a vender esas manzanas por kilos, ¿no? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, lo que el público desee, en menor cantidad. Pero vas a venderlo a un precio más elevado. Y en esa diferencia es donde tú vas a percibir tu ganancia. Esa es la figura que está detrás de una acción. Entonces tú compras acciones con la idea de, ¿no? Con la esperanza de que vas a poderlas vender a un futuro cercano a un precio más alto. Y en la diferencia está tu ganancia. Entonces, por eso decimos el mercado de acciones o el stock market. No, esa es la figura y esa es la diferencia. Ahora, si nos damos cuenta,
nosotros podemos emitir acciones y cuando emitimos acciones, si somos una empresa, vamos a emitir acciones para poder tener dinero, para poder tener, financiarnos, podemos hacer eso, pero también tenemos que eh, darles derechos a las personas que comienzan a comprar acciones en nuestras empresas, ¿no? Ellos pueden tener derechos, derecho a voto en nuestra empresa, mientras que en la figura de un bono, no. En un bono es básicamente un préstamo y los únicos que tienen derecho a tomar decisiones, básicamente son los dueños de la empresa. Son dos figuras diferentes. Ahora, el nivel de riesgo de otra figura, de un ETF. ¿Qué es un ETF? ¿Y cuál es su nivel de riesgo? Es otra de las figuras que también encontramos en el mercado, ¿no? Los principales riesgos. Es un riesgo medio bajo, ¿no? El nivel de riesgo de un ETF en el mercado. ¿No? El riesgo y compararlo. Es de medio a bajo. ¿Y qué es un ETF? Vamos a poner. ¿Qué es un ETF? Un ETF básicamente es una canasta, es un grupo. ¿Qué es un ETF? No nos ayuda bastante esta herramienta. Vamos a entrar aquí. Vamos a poner ¿qué es un ETF? ¿Qué es un ETF? Un ETF básicamente, ¿no? ¿Qué es un ETF? Es un conjunto de activos. Conjunto de activos. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, ¿no? Que están cotizando en la bolsa de valores y se crea esta ETF. ETFs más representativas. ETFs y nivel de riesgo. A ver. ¿No? Son inversiones de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque es un conjunto. Tú no estás invirtiendo directamente en una empresa cuyo riesgo es más alto. Entonces, nos damos cuenta que cuál es la diferencia. Mientras que nosotros tenemos dos figuras que son las acciones y los bonos, ¿no? Tenemos estas dos figuras en el mercado y nosotros dirigimos con quién, a qué empresa le vamos a dar nuestro dinero y nuestra confianza. En un ETF nosotros podemos entrar en distintas empresas, podemos diversificar nuestra cartera con muchas empresas. Esa es la diferencia principal entre un ETF y estos bonos o acciones. Estos van dirigidos, bonos y acciones van dirigidos a una empresa. Tú les prestas dinero o les compras sus acciones, depende de ti. Si les compras las acciones tomas muchos riesgos. Si les prestas dinero hay un riesgo pero es más bajo porque hay un compromiso, un contrato de que te van a pagar y te van a dar intereses. No quieres esta figura, quieres un ETF porque te permite entrar con bonos, con stocks y de diferentes empresas. Entonces aplicas a un ETF. ETF, por ejemplo, tenemos ETF de Perú. El ETF de Perú, ¿no? ETF de Perú. Aquí no tenemos. A ver, el ETF de Perú es el EPU. Ahí tienes al EPU. El ETF de Perú. Ahorita está en $42. ¿Quieres un ETF de Brasil? Un ETF de Brasil. Brasil. Tenemos aquí un ETF de Brasil. Tenemos aquí. A ver. Tenemos diferentes ETFs, pero uno de ellos es el Index. Vamos a buscarlo. EWZ debe estar por aquí, es muy conocido, pero hay varios ETFs que básicamente detrás de ellos están varias empresas, ¿no? Por ejemplo aquí EWZ es otro ETF, en este caso de Brasil, ¿no? Brasil, su EWZ está en 27.30. Podemos ETFs de Estados Unidos, vamos y entramos. Tenemos el
el SP500 ETF, el BU, ¿no? O el SPY. Y así tenemos estas figuras, que es un conjunto. Ahora, por otro lado, tenemos esta es una cartera, una diversificación. Ahora también tenemos los índices. Hemos escuchado, ¿y qué es un índice? ¿Qué es un índice? ¿Qué es un índice? Un índice básicamente nos va a ayudar a rastrear. ¿Qué es un índice? En el mercado. Nos ayuda a rastrear los índices bursátiles. Nos ayudan a rastrear las acciones, los stocks en el mercado financiero. Es un índice bursátil, ¿no? Herramienta financiera que mide el comportamiento del mercado. Ejemplo de esos índices. Ejemplo de los índices bursátiles. Ellos no te pagan dividendos, ojo. ¿Quiénes te pagan dividendos? Las acciones, ¿no? Los stocks. Si tú compras acciones, te pueden pagar dividendos. En los bonos te pagan un interés, y en las acciones, los stocks te pagan un dividendo, pero va a depender mucho de la empresa. Índices bursátiles, ejemplos, o los más conocidos. Por ejemplo, tenemos no available for research, pero podemos ver índices bursátiles más conocidos. No ejemplos, pero los más conocidos. Tenemos, por ejemplo, el SP500, que son las 500 empresas más destacadas de Estados Unidos. Nos aparece aquí índices más conocidos en el mercado. A ver, aquí está, perfecto. El SP500, un índice de gran capitalización en Estados Unidos, ¿no? Tenemos el Dow Jones, son de 30 empresas. El Nasdaq, solo de 100 empresas, pero básicamente tecnología. Luego tenemos el índice de Canadá, el TS600, el DAX de Alemania, el FTS, que es básicamente el Reino Unido, el Nikkei Japón. Y así tenemos otros, ¿no? Etcétera. Esos son los índices que van a como un termómetro de cómo está el mercado. Básicamente es eso. Entonces tenemos que poner mucha atención a esos pequeños detalles.